Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. ¿Quieren partir yo? 8:18 estamos de regreso junto a Alberto Mayol. Bienvenido, señor Mayol. Muchas gracias. ¿Cómo está? El no renunciado. ¿Sigue su cargo? Sigue su cargo, ¿no? La cantidad de gente que me insultó por no renunciar. Y la cantidad de gente muy extraña que me defendía. Así que bueno, fue una semana para sentirse distinto. Lo interesante era el análisis de que Mayol, entonces pariente. Ah, no, claro, bueno, esa es la otra, que es como, o sea, no solo pariente, sino que gran parte así como ya, pero este es tu papá. Entonces, o sea, uno ya carga con su facho, no tiene para qué cargar con otro, no necesariamente hacerse cargo de todo. Así que hago la aclaración, yo la única relación que he tenido o tendré con Luis Mayol es que a veces he comprado el vino del que es propietario, pero no. Fuera de eso no hay ningún otro tipo de vínculo. Y creo que ahora me abstendré de comprarlo. Será una forma para evitar de cualquier tipo de. Sí, porque además después de todo esto es como que uno vinculación. se asienta convicciones respecto a ciertas conductas. Digamos. Se nos viene el libro Mayol, yo y mi otro yo. No, Los Mayoles con qué cargo. Sí, además que es muy raro que como que haya, bueno, además que aparte de la confusión respecto a si era pariente o no era pariente, pero además hay gente que creía que era yo, que entonces que eso ya es como un nivel de información porque se requiere estar informado para eso y al mismo tiempo estar muy mal informado, entonces es muy complejo, porque una cosa es que la gente no sepa nada de nada, que es una cosa que ocurre y es posible, pero otra cosa es que sepan y realmente estén tan equivocados. O sea, la primera cosa es que uno más o menos clasifica a la gente y sabe para qué lado están y sabe si es nombrable por el gobierno de Sebastián Piñera a alguien en un cargo. El jueves pasado, cuando conversamos, esto recién había ocurrido. Recién había sido el miércoles. Y estaba como todo en plena efervescencia. No estaba el tema de la tarjeta todavía. No había nada. Había el confuso incidente. En que nótese, versión oficial, un tipo que había participado en un violento robo de autos, había huido, siendo seguido por una cámara de un helicóptero, se había cambiado del auto al tractor para poder escapar. Y había sido baleado en un enfrentamiento. Eso era duro, lo que conocíamos severo, el jueves hasta ahora. Exacto. La realidad se dio vuelta. Y que tenían que entregar las grabaciones, y que entregaron las grabaciones, dijo la segunda. ¿Sí? Claro, el titular era, claro, se entregaron las grabaciones. Y al otro día la tercera decía, no hay grabaciones. No hay grabaciones. O sea, tal vez entregó alguna grabación de algo, pero no de una reunión. O sea, no sé, es que efectivamente. Análisis de manejo de crisis. A ver, yo creo que hay varias. A mí lo que más me ha llamado la atención, hay veces que el fenómeno en sí mismo uno lo analiza como el objeto, ¿ya? Y otras veces uno lo que analiza es, bueno, el comportamiento de las autoridades, cómo manejan, que es algo que tenemos que también desarrollar. Pero a mí lo primero que a mí me pareció más sorprendente de todo es el comportamiento generalizado, fundamentado, ¿ya? de gobierno, en parte oposición, establishment en general, pero también de cierta parte de la ciudadanía. Que yo en un momento determinado empecé a partir de un evento, empecé a estudiar otro tipo de comportamientos resultantes de todo esto, y llegué a la conclusión de que involucraba perversión. Me explico. Todo partió en términos del análisis el día lunes, cuando estaba en una radio enemiga, ¿ya? Y justo dicen, oye, vamos a escuchar la conferencia de prensa del señor Luis Mayol, ¿ya? Entonces podemos escuchar la conferencia de prensa y yo estaba atónito porque parte diciendo, bueno, les quiero comentar que acabo de hablar con la directora del Servicio de Evaluación Ambiental de la región y me acaba de confirmar, porque ya lo sabíamos, que para el próximo año tenemos $2.000 millones en inversión. Ya, ok. Pero
usted le dicen los periodistas cómo se siente respecto al cargo, hay quienes piden la renuncia, no, dice, bueno, esto depende del presidente. ¿Y usted ha hablado con el presidente? Sí, el presidente me ha ratificado que está todo en orden, no hay ningún inconveniente, pero el presidente va a venir a la región, el presidente va a llegar hoy día a Chile, dijo, y la verdad es que si él tiene que ir a su agenda, tiene una agenda muy compleja, ustedes comprenderán que este es un tema de entre varios, digamos, pero si él tiene interés en venir, puede venir, y además sería excelente porque tenemos muchas cosas que inaugurar. Bueno, entonces esa reacción, yo estaba ahí en el panel, estábamos con Luis Larraín, y Luis Larraín cuando dijeron que había una conferencia de prensa dijo, chuta, me va a renunciar, dijo. Claro. Y Luis Larraín inmediatamente dijo, no, momento, sí, está muy bien lo que está, o sea tuvo que guardar la ropa. Entonces, pero más allá de eso, empecé a mirar y no fue poco lo que encontré de material, ¿ya? Donde distintas personas, incluso cartas al director de personas más desconocidas, qué sé yo, donde de alguna manera dejaban de hablar del asesinato. O sea, la perversión se define fundamentalmente porque tú solamente, sabiendo que tienes que hablar de un objeto, referir a algo, dejas de hablar de aquello que produce alguna problemática y solo te orientas enfermizamente e irreprimidamente al goce. Aquellas cosas que te dan tranquilidad y te producen placer y qué sé yo, y te olvidas. O sea, si tú llegas se me murió alguien de mi familia y me preguntan, me dicen, oye, lo siento, mira, la verdad es que ha sido una semana, bueno, igual una semana buena porque nos hicieron una súper buena oferta por la casa. Tú me decís, bueno, te vaya a estar súper loco, ¿no? Bueno, pero eso fue. O sea, tenemos a la NFP diciendo que no puede haber un minuto de silencio. No digo un homenaje, nada, un minuto de silencio. Tenemos un gobierno que no fue capaz de decir una cosa súper sencilla, que, oye, un día, 2 días de duelo nacional, independiente de cuál es la verdad. O sea, sí, una cosa súper obvia. Evidentemente había conmoción nacional, ¿ya? Que es lo que se exige y se asume. Y a veces esa conmoción nacional, cuando se trata de ciertas personalidades, los gobiernos más bien se la inventan porque básicamente son personas importantes y qué sé yo, está muy bien que se haga así, pero cuando hay conmoción de verdad nacional, ¿por qué no? ¿Ya? Una señal que una señal política no partidista ni nada, sino que sencillamente decir respeto, digamos. Entonces da la impresión después una carta que encontré en la segunda, una persona cualquiera, y según LinkedIn, un abogado, digamos, y decía, bueno, esto me hace pensar el viejo dicho de que mucha gente se pone atención al ruido que emite el árbol al caer, ¿no? Y no al bosque que crece, ¿no? Entonces, a ver, o sea, de verdad. Yo no te puedo responder lo que estoy pensando porque lo estoy pensando en uruguayo. ¿Cachai? A mí las reacciones que me salen ante ese tipo de cosas son muy, muy de mi lejana infancia y no tienen filtro, ¿cachai? Pero las iniciales son HDP. Sí, o sea, la reacción, yo entiendo que cada persona tiene derecho a expresar su opinión, pero la reacción que a mí me provoca ese tipo de cosas es súper visceral de repulsión. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me pasó una cosa muy... O sea, me pasó que cuando vi este tipo de reacción, literalmente en algún punto me dio miedo, ¿ya? Es como cuando uno ve esa no sé si vieron La Cinta Blanca, que es una película alemana, qué sé yo, que ocurre en un pueblito alemán, qué sé yo. Entonces, donde el pueblito es como el típico, o la típica película gringa, así como de América Profunda, que donde como Twin Peaks y qué sé yo, donde todo formalmente anda bien, la gente, en el caso de esta película alemana, la gente es muy, muy protestante, dura y muy, muy religiosa y muy buena, y detrás hay todo un mundo sórdido que se empieza. Entonces, apareció ese mundo sórdido que a mí me dice que no está tan lejos la posibilidad de la violencia política con represión, que no está tan lejos, porque se requiere, o sea, la única salida, y eso es un punto importante, más allá de las convicciones políticas, los valores y qué sé yo, la única salida para un país, para evitar golpes de Estado, tortura, qué sé yo, es
el desarrollo de una mínima sensibilidad. O sea, eso hay un punto que tiene que ver desde con el arte de saber cuando la comida está mal, está buena, hasta efectivamente cuando un gesto es apropiado o inapropiado, y que no te dé, y que te dé mucha vergüenza si es que en algún momento se te sale una falta de sensibilidad así. ¿Te puedo hacer una acotación? A mí lo que me horroriza de estos casos es que, y sobre todo desde que Trump ganó para acá, bajo el supuesto de libertad de expresión, mucha gente emite opiniones como esta y a nadie parece asombrarle. O sea, que si yo el día de mañana digo, uy, qué lata que se murió este joven, pero bueno, no, vamos a dejar de ver lo importante acá, que son los millones de dólares que hemos invertido en este lugar para desarrollar la economía. Y bueno, el progreso a veces trae este tipo de cosas, y en un confuso incidente este joven murió, pero bueno, tenemos que asumirlo como un costo. ¿Tú no me dirías, viejo, estás absolutamente fuera de lugar? O sea, tu forma de ver el problema es perversa, es retorcida y es animalesca. Pero aquí todo el mundo lo dice. Un ex cantante, bueno, si se la puede llamar así, dice que una niña violada de 12 años tiene que seguir adelante con su embarazo, y nadie parece escandalizarse. Es más, hay gente que lo aplaude porque al fin alguien dice las cosas como debe ser. La sensibilidad de Chile es como hoy día, o al menos en lo que los medios, el mainstream de los medios refleja, está más cercano a los callos, digamos. Oye, pero mira lo que dice, lo que dice Chadwick. Lo que dice Chadwick es que una locura. Dice, mira, ¿cómo no me va a doler lo que pasó si esa tarjeta la compramos nosotros? Yo ahí hago una salvedad. Yo creo que él se expresó mal y se refería a nosotros queríamos controlar este tipo de cosas. Yo también creo que se refería un poco a eso, al escuchar el contexto completo de la cuña, porque cuando uno la lee es como está reclamando porque gastó plata en esto. Leí me asusté, pero cuando la escuchas se refiere a que en el fondo estuvimos detrás de estas compras y se mal utilizan. Es que yo voy a reafirmar el punto. Porque el ministro Chadwick dejó de hablar del asesinato en un momento determinado para hablar de la tarjeta. Como si ese fuera el problema. Para hablar de la tarjeta en general, o sea, decir, oye, estoy inaceptable. Desde la perspectiva del engaño, de que se descubre la mentira. Esa fue la política oficial de comunicaciones. Acá hay un delito de personas que nos engañaron a todos. Exacto, pero resulta que antes de eso, tú tienes una situación en la cual ostensiblemente, porque aquí hablamos de las violaciones de derechos humanos en muchas partes y qué sé yo, pero resulta que esto es una violación de los derechos humanos porque hay agentes estatales involucrados y hay un aparato de Estado que en el fondo opera, y que probablemente si no hubiesen habido investigaciones independientes que hubiesen llevado a cabo, porque claro, aquí decimos, bueno, pero el fiscal ha estado a la altura, qué sé yo, sí, pero también es que la primera entrevista que se le hizo al testigo es el INDH, claro, derechos humanos, que estuvo tan vilipendiado la primera planteando la tesis de la y es el primero, y es la primera referencia que tenemos aquí. había cámara. No, o sea, si no hubiera sido por esa entrevista, probablemente, quizás no hubiésemos sabido nunca que hubo una cámara. Porque lo de la cámara parte con esa declaración, y después, bueno, el video que revisa la PDI, más lo que hace la fiscalía, pero parte el mismo miércoles el adolescente menciona lo de la cámara. Que había un tipo con cámara que fue el que disparó y después destruyó la tarjeta, y eso choca con la versión de hecho dice oficial. Sacó la cinta, decía, porque pues, lo que veía el niño era como que había sacado algo de la cámara. Entonces tú dices, a ver, pero y yo voy más lejos. El gobierno aduce, no sin cierta razón, en un sentido perversamente formalista, que ¿cómo no le va a creer a Carabineros si es la única fuente? Entonces la pregunta es súper simple, o sea, después de Operación Huracán, ¿cómo le va a creer a Carabineros? O sea, no tienes, además que tienes una versión. Déjame extremar tu argumento. Pedro Galluqueo publicó ese mismo día 3 casos de asesinatos de mapuches que habían sido presentados como enfrentamiento con Carabineros y habían probado en la justicia ser asesinatos. Yo te digo, agreguemos Matías Catrileo y Mendoza Collego. Y el año 2011, cuando muere Manuel Gutiérrez, el estudiante que muere en departamental con Vespucio, 29 de agosto, si no me equivoco, Carabineros emite una declaración donde dice que no había ninguna patrulla de Carabineros en la zona. O sea, no solamente dice
no es que no tenemos información de que un carabinero haya disparado ni nada. No había una patrulla de carabineros en la zona. Ese fue el caso de que le dispararon, se me acuerda. Hacia la pasarela. Sí, me acuerdo, perfecto. Carabinero parapetado. Le dispararon. Unos chicos que estaban yendo a mirar, que habían, qué sé yo, estaban las barricadas. Me había olvidado ese caso. Sí, claro, entonces tú dices, oye, pero de verdad, de verdad, tú sabes hace mucho rato que Carabineros te viene, que es un poco la diferencia que yo hago con la operación Huracán, con el comportamiento, por ejemplo, cuando critiqué a Cristian Bofill, porque a los periodistas les puede pasar muchas veces que le pueden vender un pescado podrido, ¿no? Se te puede ocurrir, pero es distinto primero cuando a él mismo le habían vendido ¿La operación Huracán? Le habían vendido antes el caso Bomba. Él en otro medio había cubierto fuertemente, haciéndole caso al hermano del general que estaba a cargo de la operación Huracán. ¿Ya? Aquiles Blue, Gonzalo Blue. ¿Ya? Entonces es distinto cuando tú haces eso, y además cuando tienes un mecanismo súper sencillo para saber si esa tecnología funciona, que es llamar a un informático de alguna universidad cualquiera, o a 3 informáticos de 3 universidades distintas para validar y decir, oye, ¿es posible intervenir el WhatsApp? Y decir, no. No se puede. Entonces evidentemente tú tienes aquí hay un problema. Ahora, insisto, esto tiene que ver con un desarrollo de competencias que no estamos haciendo. O sea, yo creo que cuando se instaló la idea de que en las Fuerzas Armadas y de orden tenían que haber una cierta perspectiva de derechos humanos, siempre se pensó en como ponga en la pizarra, no debemos matar comunistas. Pero eso fue como todo el aprendizaje, ¿ya? No se entiende que hay una serie de otras relaciones, ¿ya? Que van mucho más lejos y que tienen que ver con las relaciones de derechos humanos. Y aquí la palabra derechos humanos no ha aparecido. Sí, al menos no en el discurso oficial. Son porque Consuelo Contreras ha tenido... El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha estado presente, pero claro. Son en pausa a Alberto Mayor. Y la derecha considera que el instituto trabaja para clientes. Eso es lo que... así, Luis Larraín, el instituto trabaja para clientes. Esa es la tesis. Claro. No, quiero que me desarrolle esa tesis. Déjalo ahí. Sí. Información con opinión. Estás en el Sonar Informativo del 105.3 FM. ¿En qué quedamos que yo estaba asustado? ¿En qué quedamos que yo estaba asustado? Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero el análisis que se hacía. Claro, o sea, el otro día decían en dicha radio enemiga que nos explicaba, así como gentilmente, digamos, que en realidad el Instituto de Derechos Humanos atendía a clientes que llegaban con su problemática y que en el fondo les vestía los casos, digamos, para que tuvieran esta densidad, porque además no suscribe la tesis de que finalmente hay una diferencia entre un delito cometido desde el aparato de Estado, ¿ya?, a un delito cometido, o sea, para él un asesinato cometido por un femicidio para Luis Larraín. Pero yo creo que eso está muy frecuente en la derecha, de decir un asesinato común es igual a un asesinato cometido desde el aparato de Estado. No se entiende la magnitud, la relevancia del hecho de que tú tienes todas las capacidades y las tienes desde el Estado para poder efectivamente evitar que se sepa la información, cerrar las posibilidades de una investigación adecuada. Algo que la justicia internacional ha asumido desde el juicio de Nuremberg para acá. Es que la definición de la teoría de los derechos humanos tiene que ver que efectivamente, habiendo casos específicos en los cuales se puede aplicar sin la participación de los Estados, el tema central es que cuando uno delega la seguridad, esa es la tesis central, cuando uno delega el monopolio de la fuerza física legítima en el aparato de Estado, el mínimo que debe recibir es que esa fuerza no sea utilizada arbitrariamente. Claro. Y menos, ¿ya?, de una manera donde se encubren las acciones correspondientes a esa arbitrariedad. O sea, eso es lo mínimo. Y ahí es donde tenemos un problema. A mí me parece que esa falta de comprensión se dio en el señor Mayol, no usted, don Luis Mayol, a quien entrevistamos ayer, y su tesis era
bueno, yo me tengo que sacrificar, era la del héroe, yo me tengo que sacrificar por mi gobierno. Y Pati le preguntó en un momento, ¿usted hace alguna autocrítica? Dice, no, yo repetí una versión de algo que ocurrió hace 2 horas, digamos. La tesis desconectado. La tesis cristológica. Yo me tengo que alguien crucificar por vuestro dolor. Claro. Yo le quiero recordar a don Luis Mayol y a todos los que piensan así, que cada vez que hacen una alusión a ese líder político y religioso tan importante, hacen una reflexión en torno a la principal rebelión de izquierda de la historia. Yo sé que yo miro con desconfianza a Jesucristo cuando dice eso de que más difícil será para un rico pasar por el ojo de una aguja, no, un camello por el ojo, que a un rico entrar al reino de los cielos. Ese tipo de declaraciones subversivas me provocan un poco de reticencia. Tú sabes que hay una pequeña jugada de Sefirelli en la famosa película sobre Cristo, ¿no? Donde cuando aparece Cristo sacando a los mercaderes del templo, se desliza por detrás de la toma, ¿ya?, una bandera comunista. ¿En serio? Sí, se ve, pero muy poquito. Yo pensé que era un camello pasando a una formación ojival o algo así. En Jesús de Nazaret, la tradicional película de varias horas. ¿Esa no fue la que no pudimos ver acá? No, esa es la que dan todos los días en TVN. La que da TVN. La que tiene rayado. La que da TVN siempre. La que está en blanco y negro. El cassette. Yo la veo casi siempre, porque la encuentro súper buena. Sí. Yo la vi en algún momento. Dura muchísimas horas. Sí, y es súper linda. Es de la que podía ir a prepararte la once y volver a ir a la película. Sí, y sigue donde mismo. No sé. Y si no te cambias de canal y ya estás dando en el otro. ¿sí? No, que ya sabes el final y todo. Un clásico. Otra cosa. Bueno, oye, pero vamos a la parte más propiamente política ahora. O sea, yo creo que efectivamente hay ahora viene entre comillas, el proceso de la solución, ¿ya? Que yo creo que para el gobierno esto se puede transformar en o sea, primero, para este gobierno esto ya es un antes y un después, ¿ya? La herida es profunda, la herida es bien profunda. Si bien ellos han tratado de llevarle la crisis a Carabinero, luego de la producción de la confusión y todo lo que ha pasado, esto le va a afectar al gobierno fuertemente, pero además tiene un problema de administración de la crisis, para la cual llamativamente el nuevo intendente sencillamente no tiene la estatura. No digo si tenga las capacidades, porque lo desconozco, mi impresión es que no las tiene por lo poco que sabemos de él, ¿ya? Pero no tiene la estatura, porque en el fondo la problemática ahora es que el mundo mapuche, que es un mundo donde la derecha tiene mucha fuerza, al contrario a porque en general la reivindicación pública que se hace sobre el mundo mapuche la hace la izquierda en Chile, pero en realidad la mayor parte de las comunidades mapuches son de derecha, ¿ya? Entonces, la votación de Piñera fue... el único lugar donde ganó Pinochet en el plebiscito. Entonces, claro, evidentemente pero todo ese grupo, el Consejo de todas las Tierras hoy día, está monolítico. O sea, su nivel de indignación, preocupación, sensación de falta de respuesta, es total. Pero mi pregunta es, ¿será la desarticuladísima oposición chilena capaz de aprovechar este momento y lograr un acercamiento con el mundo mapuche para esta causa que ha resultado un aglutinante de una oposición totalmente dispersa? No. Y lo sumo, lo que pasó y lo que vimos con esto de la acusación constitucional, la DC adelantándose y sorprendiendo en cierta medida al resto de la oposición que iba por el camino de la interpelación. Exactamente. A ver, la relación con los pueblos originarios es una relación que tiene varias dimensiones, ¿no? Sí, me acordé de la necesidad de un antropólogo en las conversaciones. Sí, no, evidentemente. Entonces, yo lo que puedo decir así en general, ¿ya? Lo primero es que la solución que el gobierno plantea como una solución donde el tema de la plata es muy importante, contraría los elementos fundamentales de todo pueblo originario respecto a lo que se denomina el tradicionalismo económico. Claro. ¿Ya? Es decir, son personas que para ello es ridículo producir más de lo que vas a consumir, ¿ya?
es ridículo. O sea, no tiene sentido que el plantío... Es destruir el planeta, es destruir la Tierra, es destruir... O sea, esta gente atrasada que no entiende que el plantío debe empezar en la puerta de la casa y llegar hasta donde llega el terreno. Entonces, y llega y dice, pero ¿cómo? Si son tan flojos porque no producen todo lo... Esto le ha pasado en todos los países del mundo. Todos los países del mundo han dicho que los pueblos originarios son flojos. O sea, pero hace 100 años. O sea, en muchos países ya se les quitó. No es patrimonio chileno, esto es flojo y curado. Claro, claro que no. Entonces tienes primero un problema de que estás resolviéndolo muchas veces con una solución que no es tal, que no lo es. Pero además de la ausencia de una solución que efectivamente sea eficaz, tienes un problema de que por ejemplo, la oposición va y le dice, viene a reivindicar los derechos de los pueblos originarios, qué sé yo, cosa que tampoco para los pueblos originarios es algo que les parezca agradable, porque lo que les importa a ellos es el respeto de su tradición, es el respeto de su existencia, no en tanto derechos generales de lo que diga Naciones Unidas o qué sé yo, sino que le interesa es una cuestión auténtica relacionada con su propio quehacer. Son dos lenguajes totalmente diferentes. Son lenguajes distintos. Y además llegas un conjunto de grupos de personas que llegan diciéndole que están no solamente este tema, sino que en carpeta están una serie de temas que tienen que ver con los cambios culturales que hay que hacer en las sociedades. Y eso, para un pueblo originario, es una locura. Satanás. Claro. Entonces no es tan fácil ese diálogo, porque se trata de hacer el diálogo de una perspectiva donde los contenidos son lo importante. Cuando lo importante aquí es decirle, mire, ¿sabe qué? ¿Cómo construimos? Esa es la gran pregunta, pero hay que buscar la respuesta. ¿Cómo construimos la autonomía política en las dimensiones que vayamos a definir? Claro. ¿Ya? O sea, yo te digo muy simple. El gobierno podría haber dicho inmediatamente, ¿sabe qué? Bueno, primero, muy simple, ¿sí? Muy cara. A ver, duelo nacional, 3 días. Segundo, sin preguntar, voy al funeral. Que pase lo que pase, voy al funeral. Que podría haber sido interpretado como una provocación. No, pero tú puedes hacerlo con respeto. Pero eso es poner el pecho a las balas. Eso es claro, real, poner el pecho a las balas. Tú vas y lo haces con respeto, o sea, porque además es una provocación cuando tú tienes el discurso que estás teniendo, pero si tú vas y dices 3 días de duelo nacional y vas al funeral, es distinto. Cumples con el protocolo, digamos, la solemnidad que una muerte requiere. Tengo que hacerlo, después que pase lo que pase es otra consideración, pero yo tengo que hacerlo, ¿ya? Y es un punto de inflexión. Puede terminar todo mucho peor o todo mucho mejor, pero estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿ya? Entonces, si no, tengo que tener una muy buena razón para no hacerlo, que no es el miedo, que no puede ser el miedo, ¿ya? Y la tercera es que, ¿por qué tú no dices, ¿sabes qué? Desde este instante le vamos a solicitar, al menos provisoriamente, que el Consejo de Todas las Tierras, ¿ya?, sea nuestro órgano de interlocución y que tenga una capacidad prelegislativa, es decir, que pueda mandar, ¿ya?, propuestas e ideas directas al Congreso. Yo como gobierno solamente timbro y digo, esto tiene legitimidad, ¿ya? Y tú le das la posibilidad de un diálogo directo, entre comillas, al Consejo de Todas las Tierras, que es como una especie de congreso del mundo mapuche, con el gobierno. La conversación cambia radicalmente. Y te añado un punto más, que es cultural. Un verdadero acto de respeto sería súper simple, que es instalar de que entre, no sé, séptimo y segundo medio, ¿ya?, se va a enseñar mapudungun. Claro. En todos los colegios en Chile. Claro. Punto. Y en aquellos lugares donde hay otros pueblos originarios, naturalmente no se enseñará mapudungun, se enseñará lo que en esa zona, lo que la zona establezca. Pero tú haces el gesto de comprensión, reparación, de solemnidad, de darle peso, de darle relevancia, efectivamente. Gracias. Los deportes llegan al Sonar Informativo. Lo comenta Ignacio Pérez Tuesta. Don Ignacio Pérez Tuesta. ¿Cómo están, don Alberto? ¿Qué tal, don Ignacio? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos, fantástico. Para hablarles de lo que va a quedar del torneo. Hace 3 semanas que había un torneo, ¿se acuerda usted? Wow. Que se paró hace 20 días. Pucha, y van a estar más gorditos los jugadores. Claro, a lo mejor más con modorra quizás. Sí. Es como cuando van de vacaciones, no van entrenados y han jugado amistosos. Y están todos los equipos, todos los 16 equipos luchando por algo.
¿En serio? Sí. El último puede ser campeón incluso. No a ese nivel, digamos, pero... O sea, ha sido irregular el torneo, pero no tanto, digamos. Claro. Pero llegaremos a ese punto. El puntero puede bajar a la B. No lo lograremos. No a ese punto del caos, digamos, pero sí, porque por ejemplo tenemos a la Católica con 55 puntos, la U 53, la Universidad de Concepción con 52 y Antofagasta 49 peleando el título. Lo de Antofagasta se ve muy difícil. Sí, claro, pero todos tienen posibilidades. Pero, mire, fíjese, muy educativo ha sido este torneo. Las 3 universidades son los que tienen un torneo muy educado, muy académico. Académico. Y todos sus jugadores son titulados de sus casas de estudio. Exactamente, son originarios. Eso dejó de ser como el año 45, más o menos. Dejó de ser así. Luego, peleando por copas internacionales, Católica, la U, de Conce y Antofagasta peleando por Libertadores también. Exacto. Recordad que van 3. El campeón, el Chile 1, el Chile 2 y el Chile 3 que entra a clasificación. Recordad que el Chile 4 es Palestino. Sí, pues. Campeón de la Copa Chile. Luego, por Copa Sudamericana, Unión La Calera, Colo Colo, Huachipato, Unión Española, O'Higgins y Curicó unidos. Por los cupos a la Copa Sudamericana. Audax Italiano y Iquique están en una zona en que le falta, están prácticamente salvados. Tendría que ocurrir una hecatombe mundial, que puede suceder, cualquier cosa, usted sabe, para descender, pero están prácticamente, falta un punto de los 6. Pero bueno. Y los que están en zona de descenso son complicados, de abajo hacia arriba, San Luis y Temuco, que estarían bajando en este momento, Everton y Palestino, que están ahí. Y quizás en esta fecha ya eso se puede empezar a definir. Así que estas 2 fechas que quedan van a ser demasiado interesantes. Por todo lo que bajan los 2 últimos. Ya. Eso es todo arroz graneado. ¿Qué pasa con el bife? ¿Quién sale campeón? Yo no quiero decir porque... Yo no voy a... ¿Con quién juega la Católica? ¿Con quién juega la Católica? El domingo, los 3 más serios aspirantes al título juegan en paralelo. El domingo, Universidad de Chile Iquique, Universidad de Concepción San Luis, Universidad Católica O'Higgins, 5:30 de la tarde del domingo. Los 3 juegan de local. A la misma hora. Y va a haber obviamente también... ¿Qué jugador de O'Higgins le puede aguar la fiesta a la Católica? Escuchemos a Beñat San José, al técnico de la Católica, que habla de esto de estar estar puntero casi todo el torneo, quedando sigue puntera la Católica, pero con una diferencia solo de 2 puntos. Y el fantasma. Y el fantasma, sí. No el fantasma Figueroa. El fantasma que vuelva a sacarlo a poco cuando escuchemos la palabra. El fantasma de la Católica, el segundo. Del técnico cruzado. El hecho de ir semana a semana nos ha hecho estar en la punta y hasta el día de hoy, gracias a nuestros propios méritos, nadie nos ha regalado nada, estamos ahí en la punta y eso nos lleva a que, lo que quiero decir es que ese propio proceso te empuja y te lleva una dinámica a pensar más en ti, porque realmente la realidad, para la redundancia, si nosotros ganamos los 2 partidos, matemáticamente somos campeones, ¿no? Entonces, esa propia inercia de depender de nosotros te lleva a pensar mucho más en ti. Obligatoriamente otros equipos tienen a la fuerza que pensar en nosotros, porque por mucho que hagan su trabajo, tienen que mirar a ver qué hacemos nosotros. Entonces, es creo que una sinergia natural que tienen todas las competiciones, ¿no? Ahí está el profesor. ¿Y después de O'Higgins quiere tocar la Católica? ¿Y qué significa esa cuña? Así como... La Católica cierra con Temuco. Allá. En la Araucanía, que puede ser porque, claro, para reiterar la fecha entera, sí. Es la número 29, comienza mañana con Audax y Curicó a las 20 horas. El sábado a las 12 del día se juegan 2 partidos. Antofagasta Unión y Huachipato con Colo Colo. Están peleando Sudamericana, por eso que se juegan a la misma hora. Y a las 20, los que están complicados abajo, Everton Palestino, Unión La Calera y Temuco. Y el domingo, como ya les comenté, los 3 candidatos al título juegan a las 5:30. Futbolísticamente, en realidad, Católica, el riesgo lo tiene este fin de semana con O'Higgins. Con Temuco es difícil, porque Temuco está realmente en niveles de confusión interna gigantescos. Pero recordemos que la Católica tiene muy buen rendimiento como local. Pero no como visita. No como visita, pero con Temuco en visita. Yo creo que lo de Temuco es muy difícil. Pero yo creo que este fin de semana, claro. Y además el factor psicológico es una cosa no menor. Ahora, vamos a ver. Defina esa frase, está diciendo que el factor psicológico, la férrea capacidad de Católica de recuperarse. No, lo que pasa es que yo lo pongo al revés. Yo te lo digo como alguien de la U respecto a lo que es por ejemplo, Colo Colo. Si la U estuviera puntera a 2 puntos y Colo Colo está detrás, igual te jode. Ya.
desde el trauma del 4-1, San Paoli y compañía, desde ese momento se instaló una sensación dentro del mundo de la Católica que efectivamente te pesa. O sea, que tú dices, está la U atrás 2 puntos, nosotros de repente nos podemos tropezar y qué sé yo, porque además es un equipo que ha tenido una buena campaña, pero ha tenido tropiezos, ha tenido efectivamente, tenía el campeonato ganado hace rato, la U venía una cantidad de puntos o sea, no había punto de comparación. Entonces tú dices, y la U se ordenó, que sin ordenarse, porque empezó a ganar partidos, pero ganar partidos ahí nomás. O sea, no es que la U es un campañón y que viene así como ya, no, ninguna maravilla. Pero igual viene garroneando, sí. Claro, mordiendo los talones. Exactamente, digamos. Entonces, pero claro, con un perro bien ordinario, pero tiene razón. Sí, claro, sí. Entonces, es que además va a ser no, va a ser, yo te claro, lo que sí. plantea Alberto. Aparte, en general, todo esto ha sido bien estrecho, porque ahora la U se ha recuperado, pero también antes está la Universidad de Conce. Y los técnicos hay un técnico que tiene esa habilidad como más psicológica, y a mí me tenga que Beñat no tiene mucho eso. En cambio, por ejemplo, no sé, Mirko Josic era un tipo que sencillamente porque no entendía los problemas culturales que habían en Chile y no le importaban, ¿ya? Y no combinaba los artículos con los sustantivos. No siquiera los combinaba. Él dijo, bueno, las jugadoras dijeron este gallo, démosle para adelante, nos olvidamos del asunto, juguemos a la pelota y nos dice que marcamos 3, después 5, después lo que sea, lo que él diga. Pero te olvidas del problema psicológico. Claro. Hay otros tipos que manejan bien. ¿Tú sabes cómo le sacó Mirko Josic el problema psicológico a sus jugadores? Lo hizo correr cerro arriba con un compañero en la espalda, digamos. Sí, cuando ya no se cansaron. En la leonera. Y Borghi tenía la otra cosa que era la cosa más de echón, así como que iba y decía, bueno, no están haciendo muchos goles, ¿cierto? De tiro de esquina, sí, tenemos que entrenar. No vamos a entrenar. No hacen 3 goles, tenemos que hacer 4 por partido. Esa era su respuesta. Entonces era una cosa de construir una confianza ilimitada, loca, demencial y qué sé yo, que funcionó con muchos jugadores, sobre todo los más nuevos. Bueno, entonces, vamos a ver. Ahora, yo encuentro, no sé, a mí ojo con Temuco, porque si gana Temuco este fin de semana. Se leona. Pero ahora, si pierde Temuco, vamos a ver que yo creo que más que el fantasma, las ganas. Conociendo la locura, el fantasma. Oye, el show va a entrar haciendo show. Libro largo que hacer. Además que en la época que se inauguró el Estadio de la Católica, él era el gran goleador, él fue la primera gran figura en ese estadio. Sí. Así que, y lo otro, la primera final del ascenso, Cobresal-Cobreloa, el sábado. Buenísimo. A las 5:30. Adivine, casi a la misma hora que la final de la Copa Libertadores, que se juega a las 5. Muchas gracias por aquello. Bueno, gracias por tu sintonía. Estás en la mañana editorial del 105.3 FM. Escuchas el Sonar Informativo. Don Alberto, don Ignacio. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado este día jueves. Ha sido un verdadero placer. Nos vemos mañana. Cuídense. Que estén muy bien. Adiós.